curso del Holocausto, pues tanto la historia como bueno, que tengo aquí ahora, un segundo. ¿Tú estás grabando la sesión o no? Sí, estoy grabando. Listo. Pues entonces, tengo un curso completo sobre este tema del Holocausto, entonces lo que yo preparé para hoy realmente es súper panorámico también, pero para que no sea tan superficial, traje dos fuentes de mi propia familia, entonces esto también fue una de las motivaciones para mí para dar este curso el jueves. Pues yo no soy especialista del Holocausto ni de la Segunda Guerra Mundial, obviamente yo trabajo más bien América Latina, siglo XIX, siglo XX. Ese interés por el Holocausto y la Segunda Guerra viene mucho de mi familia, porque mis abuelos, obviamente, yo los conocía, a tres de ellos, y pues ellos me contaron muchas cosas de esa época. Mi abuelo participó él participó en la Operación Barbarroja, mi abuelo paterno, en la invasión de la Unión Soviética. Mi abuela materna, que todavía vive, ella también me contó muchas cosas sobre todo sobre los últimos días del Tercer Reich, también la época posguerra mucho. Y mi abuelo materno, que murió ya hace 20 años, él también me contó muchas historias. Eh, pues él era muy joven cuando lo mandaron a la batalla del Atlántico. Tenía 18 años. Entonces, el interés es más bien privado. Entonces, yo estaba revisando mucha literatura el último año. Entonces, mucho de eso entró en el seminario del Holocausto del jueves, esa historia especial. Y también de mis abuelos les traje dos fuentes. Una fuente que van a ver es un cuaderno escolar de mi abuelo materno. Este es un cuaderno escolar que él tenía en el 38, cuando él era alumno en Nuremberg. Bien interesante porque Nuremberg, como vamos a ver también ahora, era una ciudad muy importante para los nacionalsocialistas. Era la ciudad de las leyes de la raza, Nuremberg, las leyes del 35, pero también era la ciudad de los congresos del partido, donde había desfiles gigantes hasta el 38. Entonces, esto también me interesaba mucho. Entonces, en este cuaderno de mi abuelo, ustedes ven un poco qué es lo que enseñaron los nazis en esa época en el marco de las políticas de la coordinación, cuando empezaron a coordinar todas las instituciones, o sea, a ponerlas en línea. Y ustedes van a ver que hay muchísimo antisemitismo en estas enseñanzas. De hecho, el cuaderno escolar de mi abuelo es sobre ciencia racial, que era una materia obligatoria en esa época. Y el otro es un folleto de mi abuelita. Eh, Ese folleto es también parecido, pero es más específicamente para mujeres. Entonces ahí ustedes ven muy fuerte esas políticas diferenciadas por género del Tercer Reich, en los cuales los hombres, digamos, estaban destinados a luchar en la guerra y las mujeres a tener hijos. Entonces, ese folleto de mi abuela tiene mucho que ver con las ideas de la raza en esa época y también con la eugenesia y, aunque no está explícito, obviamente, porque era algo secreto, con la eutanasia, o sea, desde la eugenesia, que era mejorar la raza, entre comillas, hasta el asesinato en masa de los discapacitados, de los indeseables, etc. Entonces, esos son dos fuentes más bien privadas, pero son bien interesantes para ilustrarles un poco como a nivel micro, se puede decir, funcionaba esa película, como la gente lo vivía, pero entre combinarlo con lo macro, desde las primeras medidas antisemitas, cómo funcionaba el Tercer Reich, más o menos, hasta la Segunda Guerra. Entonces tenía un poco de todo, pero obviamente la Segunda Guerra en sí es una cosa tan grande, tan compleja, que no voy a poder mostrarla en su complejidad ni en su totalidad. Yo me voy a limitar al contexto europeo, porque en un contexto global la Segunda Guerra Mundial no empezaría en el 39 con la invasión de Polonia, sino más bien en el 37 con la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la invasión de China por parte de los japoneses. Y también terminaría en Asia, de hecho, en agosto del 45, con las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, en ese sentido, yo voy a enfocarme mucho en el contexto alemán, pero
después de la presentación, ojalá todavía haya un poco de tiempo, digamos 15, 20 minutos debe haber, para que ustedes me hagan preguntas, para poder enfocar más en algunos aspectos o cosas que ustedes quisieran saber. Si es algo sobre la historia de Alemania, digamos, o Europa, yo probablemente sí voy a poder responder con algo de detalle. Bueno, entonces yo les comparto mi presentación. Sven, disculpa, yo no te, Una última pregunta, como yo no te me metí solo pregunté. ahora. Perdón. Sí, No, es que no te pregunté ahorita que sí, cuéntame. me hiciste la pregunta, caí en cuenta. ¿Te molesta que grabe la sesión? ¿Quieres que deje de grabar o...? No, Sí. no. Ah, Solo listo. no sabía si eras tú, porque solo se veía la pantalla diciendo Ah, que, ya, bueno, listo. está No, grabando ya. es mejor preguntar. Bueno, Pues, sí, sí, no hay problema. Pero yo tengo también una pregunta antes de empezar. ¿Sí me entienden bien los chicos ahora? ustedes chicos, manito arriba. Sí, Todos. perfecto. Sí, te Perfecto. entendemos muy bien. Bueno, gracias. Sí, ¿Listo? como yo vivo en la Candelaria, no tengo la mejor de las redes, entonces a veces es horrible la conexión. Bueno, entonces yo les comparto la presentación. Un segundo. Ya. ¿Dónde estamos? Ya, listo. Bueno, entonces, como ya les dije, la Segunda Guerra para mí es más bien contexto, entonces yo me voy a enfocar en esto. Y esto es obviamente también el núcleo de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva alemana. Como ustedes tienen una perspectiva historiográfica ya sobre esto, ustedes saben que, bueno, es un legado muy complicado, tanto para Alemania como para muchos otros países, y todavía sigue siendo un tema actual, a pesar de que ya han pasado más de 75 años. De hecho, ustedes saben que en estos días estamos conmemorando 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el 29 de abril. Mañana, de hecho, sería el día en que se dio el suicidio de Hitler en el búnker de Berlín. Y un par de días después, el 8 de mayo, terminaría la Segunda Guerra en Europa. Entonces, en los meses anteriores, empezando a finales del 44, ya empiezan a liberarse los primeros campos de concentración. En enero del 45, eso también se conmemoró hace unos meses, fue liberado Auschwitz, que es el lugar más emblemático en ese sentido, la fábrica de la muerte. Entonces, eso es un tema que por ese lado está actual por la fecha, pero obviamente por la dimensión del crimen que se ha cometido allá, todavía es un legado muy complicado para Alemania y otros países, porque como vamos a ver, no solo Alemania participó en eso, obviamente era el país más impulsó este genocidio y se ha vuelto este genocidio el genocidio más paradigmático del siglo XX. Eh, no solo por su dimensión en cifras, porque ahí también podría uno mencionar Stalin o Mao, etcétera, sino sobre todo por la forma como se llevó a cabo, la forma burocráticamente organizada y casi industrial de la matanza. Eso hace que el Holocausto, incluso en estos crímenes grandes del siglo XX que ustedes han escuchado, tiene un lugar especial. Y a pesar de que las víctimas del Holocausto, como también vamos a ver ahora, eran de diferentes grupos. No solo estamos hablando de los judíos europeos, sino también estamos hablando de homosexuales, opositores del régimen, testigos de Jehová, de los gitanos, o mal llamados gitanos, en realidad, pues Sinti y Roma, etc. Había muchos grupos, también uno podría pensar en los prisioneros soviéticos, que también murieron más de 2 millones, etc. Sin embargo, el grupo más afectado eran los judíos de Europa, que en su territorio núcleo, digamos, el territorio entre Polonia y los territorios del occidente de la Unión Soviética, hoy en día, digamos, desde los estados del Báltico hasta el sur de Rusia, estos territorios eh, fueron prácticamente eliminados. Estamos hablando de 6 millones de víctimas. Entonces, eso hace que es un legado muy difícil y sigue siendo un legado controversial hoy en día. Todavía hay muchas peleas sobre las responsabilidades, sobre la culpa. Aunque Alemania, si ustedes saben que ha aceptado en gran parte su responsabilidad, también ha pagado reparaciones en cifras astronómicas. Muchos países que también tenían que ver con estos
Eh, estos como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, todavía niegan en gran parte su responsabilidad. Incluso, no sé si lo han visto, el año pasado Polonia, incluso el gobierno polaco quería sacar una ley que quería penalizar, decir en público que había una colaboración polaca con estos hechos, lo cual históricamente fue así. Entonces, en ese sentido, realmente querían manipular la historia y pues, prácticamente darle una visión aséptica que cualquier mención del antisemitismo polaco, de la colaboración de muchos polacos en esos hechos, etc. Sigue siendo entonces un tema muy controvertido. Entonces, para darles un poco de contexto, pues me imagino que todos ustedes conocen al señor de la izquierda, eso es bastante obvio, pero ¿alguien sabe quién es el señor de la derecha, con el casco prusiano? Es Hindenburg. Sí, entonces Hindenburg, en esta función, digamos, ¿cómo interpretas la foto? O sea, esa foto es muy conocida. ¿Qué está pasando ahí? De hecho, allá arriba con la fecha, tú tienes un pequeño, eh, ¿cómo se puede decir? Ah, un indicio. Entonces, ¿cómo la interpretas? Fue Pues, cuando... pues Habla con tú, lo habla tú. que, pues con lo que pues vimos en clase acerca de pues cómo fue que subió en la cima de poder, y pues era que aunque con lo que se piensa pues Weimar que era una república, era una democracia fuerte, pues Ujú. junto con las crisis económicas y el 29, pues en ese año Hindenburg acepta eh, a, a Hitler en como canciller, ¿no? Pues para calmar las aguas Correcto. un poco. Sí, digamos, entonces, ¿cuál era el cargo de Hindenburg si tú ya dijiste que él aceptó a Hitler como canciller del Reich? ¿Cuál era su cargo? Porque era Pues, importante en Weimar. pues presidente, ¿no? Sería el presidente y canciller. Sí, el canciller no, él era el presidente. Sí, entonces Hindenburg era una figura muy importante, era el presidente del Reich, porque Weimar, aunque era una república, seguía siendo el Reich alemán, porque esa denominación no se perdió. Entonces, en esos años de Weimar había periodos muy difíciles, como ya escucharon un poco en la presentación de Daniel ahora, sobre todo los primeros años después de la guerra eran muy difíciles. Era muy inestable políticamente Weimar en estos años, primero por el Tratado de Versalles, las separaciones eran muy altas, eso provocó enseguida una hiperinflación que empezó en el 21 y se volvió muy fuerte hasta el 23. La hiperinflación hizo que muchos de la clase media perdieron todo, ¿no? Como sus ahorros ya no valían nada. En cambio, los más ricos se salvaron porque tenían muebles, otros bienes, o habían sacado la plata antes. Los más pobres tampoco fueron afectados porque no tenían nada igual. Entonces, eso fue un gran desastre de la clase media. Entonces, el auge de estos grupos descontentos con la República de Weimar ya se da en esa época, y los grupos ultranacionalistas descontentos con el Tratado de Versalles, con la democracia, ya también están en esa época. Y también es, bueno, el origen de Hitler también está en estos grupos, sin profundizarlo, ¿no? Porque eso es una historia muy compleja. Entonces, los presidentes de Weimar tenían mucho poder. El primero era Ebert, el segundo era Hindenburg. Ebert era demócrata, Hindenburg ahora ya muchos años después, a partir de la segunda parte de la República de Weimar, era más bien nacional y conservador. Él era un general importante en la Primera Guerra Mundial, que luchaba en el este contra Rusia, donde ganó muchas victorias. Entonces era una figura muy importante para la derecha, para los conservadores. Interesante es que él no quería a Hitler, él pensaba que Hitler era un proletario, digamos, era alguien sin cultura, sin educación, porque Hitler era un soldado en la Primera Guerra Mundial, pero nunca llegó a más rango más alto que cabo. Entonces, para Hindenburg no era nadie en realidad. Sin embargo, como ya tú dijiste un poco, la situación era inestable en Weimar y en realidad no era una democracia. Eh, Casi ningún gobierno terminó
su periodo electo. Entonces todo el tiempo fue disuelto el Parlamento. Durante muchos años se gobernó por decreto en realidad. Después de esta crisis de los inicios, después del 23, cuando se logró estabilizar la economía, empezaron como los años de oro de Weimar, que realmente Alemania en esa época, a pesar de tener problemas económicos, era relativamente estable y en términos culturales y científicos era realmente la cumbre de Alemania. Incluso a eso no se llegó después de la Segunda Guerra. En términos científicos pensamos, por ejemplo, en Einstein y figuras así, en la literatura, pero también en el cine. En ese sentido, Weimar era un gigante en estos términos, pero económicamente y políticamente era muy inestable durante todo el tiempo. Y bueno, como también mencionaste, la crisis del 29 era más o menos el golpe mortal, que Alemania fue muy afectada, uno de los países más afectados del mundo, de hecho, porque mucho capital que estaba invertido en Alemania en esa época era de Estados Unidos, y ahora a partir del 29, el crash de Wall Street, esos inversionistas retiran el capital a gran escala y empieza una crisis muy fuerte en Alemania. El desempleo llega a niveles nunca antes visto, y eso es la hora de Hitler ahora. Él aprovecha con una política nacionalista y populista que combina ideas socialistas también, sí, incluso había socialistas en ese momento en el partido, y también lo mezcla con una idea de retórica racial, nacional, en que, muy parecido a los socialistas, se promete movilidad social, también se promete asistencia del Estado, programas que generan empleo y todo esto, pero la gran diferencia, digamos, con el socialismo es muy fácil en realidad. Eh, en vez de la lucha de clase, lo que se propaga ahora, la lucha de clases es más o menos lo que no se quiere, esos serían los bolcheviques, sino se habla de la lucha de razas. Entonces, todo ese mundo prometido de igualdad y movilidad social, pero solo para los que están en la comunidad del pueblo. Y estos serían los de sangre aria. O sea, basándose en teorías raciales de la época, se promete un nuevo modelo de Estado que promete más igualdad de alguna forma. Más tarde vamos a ver que es en gran parte retórica, porque en realidad no se toca la gran capital ni la gran industria, pero eso es lo que se promete. Entonces, en vez de la lucha de clases, una lucha de razas, y eso adentro significa excluir a los que no caben ahí, por ejemplo, los judíos en primer lugar, pero otros grupos también. Y más tarde, cuando el Tercer Reich empieza a expandir, eso afectaría a muchos grupos en los territorios ocupados y en algún momento serán eliminados sistemáticamente. Lo que se puede decir es el holocausto, como lo conocemos en campos de exterminio y todo eso, eso no es algo que estaba planeado en este momento, es algo que se da poco a poco con el tiempo y siempre también de una forma improvisada, o sea, un master plano, algo así no había. Otra cosa, antes de seguir, estamos bien con el tiempo, Hindenburg sí era el presidente, un poco que el sistema político era parlamentario en esa época, pero no era el parlamentarismo que conocemos hoy en día. Sobre todo a finales de Weimar, era más bien un sistema semipresidencial de facto. Eso quiere decir que el presidente tenía mucho más poder, por ejemplo, el alemán de hoy. El presidente tenía tanto poder porque él podía formar el gobierno y también disolverlo según gusto. Eso le permitía la Constitución de Weimar. Eso le daba muchísimo poder, aunque el gobierno ejecutivo sí era el canciller del Reich, ¿no? Entonces, en este momento, cuando Hitler se vuelve el canciller del Reich, lo que ven ahí, en enero del 33, en esa foto, es un poco después, cuando Hindenburg le da la mano, fue Hindenburg quien encargó a Hitler a formar gobierno, pero con otros políticos de la derecha y de los conservadores como Schleicher y von Papen. Entonces la idea era, sí, dámosle el chance a Hitler ahora porque los otros gobiernos anteriores en el marco de la crisis económica no han logrado nada bueno. Entonces, bueno, este señor, aunque no me gustaba, lo voy a denominar el canciller, porque seguramente esas fuerzas de la derecha más tradicional lo van a controlar, algo que era un gran error. Entonces, en ese sentido, Hitler realmente no llegó al poder por elecciones. De hecho, su partido sí era fuerte. El 29 le ayudó mucho para obtener muchos votos, pero no era mayoritario. Y en ese momento, cuando lo denominan canciller del Reich, de hecho ya los votos estaban bajando de nuevo. Entonces, eso es, ahora se entiende cómo llegó al poder porque el sistema político se lo permitía.
Entonces, un año después de esto, en el 34, Hitler hace otra vez elecciones y esta vez sí obtiene una mayoría, pero obviamente ya controlando el aparato del Estado, ejerciendo violencia contra los votantes. Entonces ya no eran elecciones realmente libres. Pero en estas condiciones libres, los nazis no eran mayoría y en ningún momento lo eran, de hecho. De hecho, antes de la crisis del 29 era un partido muy chiquito, más bien. La crisis del 29 era el gran momento para este partido y era uno de varios partidos, de hecho, de esa derecha extrema. Solo que a partir de la victoria, digamos, empiezan a eliminar estos rivales, tanto de los partidos de la derecha, también internos, y empieza a consolidar el poder muy rápido usando medidas de la democracia de Weimar. Hindenburg se muere en el 34, entonces tampoco ya es un problema. Y ya en los primeros meses de este gobierno empiezan a desmantelar la democracia de Weimar como la conocíamos y se transforma en una dictadura totalitaria muy rápido. Se prohíben los otros partidos muy rápido, los comunistas, los socialdemócratas, los liberales, etc. Se construyen ya en este año los primeros campos de concentración. El primero está en Dachau, cerca de Múnich, para los opositores políticos. Después nace toda una red de campos de concentración que todavía no son de exterminio o algo así, sino son prisiones, donde sí mucha gente se muere por las malas condiciones del trabajo y la higiene y todo esto. Entonces nace todo un sistema de represión. La Constitución de Weimar nunca se quita, queda hasta el fin del Tercer Reich, pero simplemente ya no tiene ningún significado, porque el Reichstag también se quema. De hecho, muchos dicen que eran los nazis, pero no lo eran, era un loco, de hecho. Pero el hecho de que el Reichstag, el parlamento alemán, se quemó era muy favorable para los nazis, porque así podían gobernar, solo gobernar sin el parlamento, obviamente, pero también culpar a los comunistas por este hecho y llevarlos al campo de concentración. Entonces, después de esas elecciones del 34, Hitler se da el poder a sí mismo, digamos. Ya no hay ningún tipo de división de poderes, todo se empieza a coordinar, como dicen, todas las instituciones de Weimar se destruyen y se construyen instituciones verticales. De hecho, muchas veces son instituciones paralelas. Eso también es un poco el estilo de gobierno del Tercer Reich, donde hay muchos ministerios que están haciendo lo mismo, pero la idea era un poco ver quién lo hace bien, quién lo hace mejor. Estos son los que reciben fondos y el aval del Führer, más o menos, que queda en la cima de esa pirámide, que era un poco también basándose en las ideas socialdarwinistas, que uno tiene que imponerse, y los que tenían buenas ideas también iban a subir. Entonces, sí había movilidad social para los funcionarios del Reich, y como también han mostrado muchos historiadores, la élite del Tercer Reich era relativamente joven, eran casi todos personas entre 30 y 40 años, ya en posiciones muy altas. Y ellos entendieron este proceso realmente como una revolución nacional, nacional socialista. Otro golpe contra los enemigos internos llegó en el 34, noche de los cuchillos largos, cuando Hitler se deshace de la SA prácticamente, que en los años 20 eran grupos muy importantes, eran más o menos los batallones de la calle que hicieron campaña para los nazis, que pegaron a la gente, quemaron sinagogas, etc. Sin embargo, la SA también representaba mucho ese socialismo popular que existía en los primeros días de los nazis, y muchos de ellos amenazaron el liderazgo del Führer, porque ellos estaban soñando con una especie como de gobierno popular, y sus miembros, que eran muchos, hasta 4 millones, serían como los futuros soldados del Reich también, algo que Hitler no quería. Entonces, él quería más bien una estructura más jerárquica. Por eso en el 34 mata a toda la SA, empezando con Ernst Röhm, pero muchos otros se mueren ahí. Entonces ahí queda cimentada la estructura del poder como la conocemos. Y bueno, entonces en estos meses se toman muchas decisiones de fortalecer la estructura de la dictadura. Ya no habrá más elecciones, ahora habrá a partir del 34 congresos del partido en Nuremberg. Los congresos del partido ya existían antes, desde los años 20 de hecho, pero ahora se vuelven espectáculos gigantes
pero no son algo como un parlamento o algo así, son simplemente encuentros performantes para mostrarle a la comunidad del pueblo, a los que pertenecen a esa nueva comunidad racial, la grandeza de Alemania, que es un pueblo elegido y todo eso. Entonces son eventos gigantes con mucha gente que participa. Otro evento muy importante serían los Juegos Olímpicos del 36. Entonces nace también alrededor del todo un aparato de propaganda tanto externa como interna, liderado por Goebbels, que es el ministro de Cultura y Propaganda. También controla la producción de las películas, literatura, etc. Todo lo que no entra en la ideología nazi que cada vez se está anclando más en la sociedad, se elimina, los libros se queman, etcétera, etcétera. Entonces ahí evoluciona esto, las políticas de coordinación empiezan a partir del 35 y antes ya empieza, ahora vamos directo al tema, al holocausto, la exclusión de los judíos de la sociedad. Esos son el enemigo interno que se necesita de alguna forma para decir, bueno, ustedes son el pueblo alemán, la raza aria, etcétera, la comunidad del pueblo, y estos no lo son, o los gitanos también, por ejemplo. Eso ya empieza muy temprano, primero con acciones, digamos, lideradas por el partido contra los judíos, por ejemplo, boicot de sus tiendas, que les pintan cosas en sus ventanas. Ahora empiezan también a excluirlos de ciertas profesiones, ya no pueden ser médicos, ya no pueden ser abogados, etc. Cada vez hay más medidas. Y ahora la medida más fuerte se llega en octubre del 35, con las leyes de Nuremberg, eso es lo que se ve ahí, las leyes de la raza. Ahí se define entonces ahora legalmente que ciudadano alemán, solo puede ser el que tenga sangre pura, que se puede rastrear varias generaciones atrás, mínimo 4 generaciones. Entonces lo que ustedes ven acá, estos árboles acá, definen más o menos, eso por ejemplo aquí a la izquierda, eso sería un alemán puro, entre comillas. Esto aquí sería un mestizo, digamos, que todavía se puede, digamos, puede ejercer funciones, también puede ser ciudadano, pero por ejemplo no podría entrar en la SS, que es un cuerpo de élite ahora que en gran parte reemplaza antes de la SA, es el nuevo cuerpo de élite de la paramilitar del Tercer Reich, y más adelante también los que organizan el Holocausto, ¿no? Entonces ellos tienen, por ejemplo, tienen un árbol sin ningún tipo de injerencia de lo que ellos llamaron sangre ajena. Y aquí ya empieza, digamos, a empeorarse el panorama hasta que llegamos a los, ¿no? Y estos serían excluidos. Como esto no era factible en términos, digamos, de sangre, porque en esa época no tenían gran idea de la genética, la ADN no es conocida, eso se descubre en los años 50. Pues en la práctica, para identificar a un judío no era tan fácil realmente. Y tampoco había muchos en Alemania, a unos 300.000. En cuanto más tarde lo veremos, en Polonia había como 2 millones. Entonces, en ese sentido, lo que hicieron simplemente, como todos estaban registrados en Alemania con su religión, porque hasta hoy en Alemania uno paga impuestos por pertenecer a una iglesia, pues entonces simplemente tomaron esto como el criterio, ¿no? Entonces, cuando uno era parte de una comunidad religiosa, pues ahí tenía el identificado. Entonces, eso es una medida muy fuerte de exclusión de los judíos, pero eso es solo el inicio, después cada vez escala más. Digamos, de alguna forma, que también fue aceptado por la mayoría de los alemanes, porque como ya veremos, muchos de ellos ganaron con estas políticas y había un muy alto grado de oportunismo en todo esto. Entonces, eso es lo que les había contado. Ese es el cuaderno, una página del cuaderno escolar de mi abuelo. Entonces, aunque no puedan entender cómo ven ese cuadro a la izquierda, cómo lo interpretan, sin saber. ¿Alguien tiene una hipótesis? Yo veo la importancia del retrato de frente y de perfil, como un poco antropométrico Ajá, en las formas del rostro, ¿no? sí, entonces como son estas posiciones típicas de la antropometría,
a qué otra categoría nos lleva esto automáticamente? La eugenesia. Juanita, perdón. A la eugenesia. Sí, y bueno, digamos, el concepto, la base de la eugenesia es, ustedes lo saben, Mm, ¿no? Sería un cuadro en Ajá, donde se clasifican las razas, digamos, ahí dice, sí, correcto. Eso es, clasificación de o razas. sea, eso es lo que, eso son razas, entonces, ¿no? Pero a diferencia de lo que uno podría pensar, estos son razas alemanas, de hecho, o europeas. Entonces, estas son las razas, digamos, aceptables, se puede decir. Entonces, el cuaderno de mi abuelo es bien interesante porque eso es pues, ciencia racial. Las primeras páginas hablan de las leyes de Mendel, etc. Y va a hacer un salto de repente a las razas humanas y explican, bueno, lo que vale para los animales o para las plantas también vale para los hombres. Y los pueblos también están en una lucha constante, más o menos, como las naciones también. Entonces, ahí el más fuerte, como dijo Darwin, se impone. Entonces, todo eso ya lleva a la guerra. Incluso en este cuaderno ya hablan de una posible invasión de la Unión Soviética, que hablan que el pueblo alemán en el futuro debe colonizar territorios, porque son pueblos sin espacio. Debe colonizar espacio vital para poder vivir como raza. Entonces, estas razas acá son las razas europeas, alemanas, pues esta es la más valiosa, entre comillas, la nórdica, y esa la dinárica, por ejemplo, son razas como la de España, Italia, entonces todavía, digamos, esto lo que se escribe acá es Deutsche Schrift, Sütterlin es una escritura rápida para tomar nota, que en el 41 de hecho fue eliminada porque era poco práctica para los nazis. Y esta escritura acá es gótica, también fue eliminada en el 44, en el 41, entonces solo quedaban las letras latinas normales, por razones burocráticas también. En esa época, en el 38, con mi abuelo, cuando tenía ese cuaderno, tenía 15 años. Entonces, todo lo que él escribió ahí con tinta, en estas letras góticas, son como las cosas importantes que los niños tenían que aprender de memoria, que muchas veces son citas del Führer, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes no lo pueden leer, yo les traduje esta parte, lo tienen. Entonces, arriba, lo que dice al lado derecho, las razas aquí descritas son las razas europeas, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, también dice que la mezcla de esas razas no es un problema. En cambio, ahora bien interesante, los chinos, los japoneses, los negros, los indígenas, los judíos ya son artfremd. No son, ni siquiera pertenecen a la misma especie. Relaciones sexuales con estas razas son Rassenschande, vergüenza racial. Tenían que aprender esto. Bien interesante porque eso fue antes del pacto con Japón. Después cambian estas cosas también. Y los judíos, es el tercer punto, bueno, eso es, digamos, para los nazis la peor de las razas, que es una mezcla de razas que se han esparcido por todo el mundo. Los ven más o menos como parásitos. Y ahora también, bueno, se dedican al comercio y la especulación. Eso es también típico, ese topos de los judíos como gente que vive del crédito, de la usuria y esas cosas, ¿no? Y también Talmud, por ejemplo, eso dice que hasta en el Talmud que ellos pueden engañar a otra gente, etc. Y también les echan la culpa de todos los males de Weimar y de la Primera Guerra. La revolución es la revolución comunista que está justo después de la Primera Guerra en Alemania, en Berlín y en Baviera. La República Soviética de Baviera es eso lo que dicen. Y cuando hablan del Estado de los partidos de la época postguerra, esa es la palabra despectiva que los nazis usaron para Weimar. También hablan de Rusia y España como malos ejemplos de la guerra de los republicanos españoles. Piensen que en el 38 todavía está en curso la guerra civil española. La revolución bolchevique también obviamente es una obra de los judíos. Entonces, como ustedes ven ya, lo que mi abuelo aprendió prácticamente era que los judíos eran los culpables y todo, tanto de lo que ellos llamaron una conspiración capitalista de los países anglosajones, supuestamente detrás de Churchill y más tarde, o Roosevelt más tarde también, estarían los judíos banqueros
Pero también al mismo tiempo decían, bueno, los bolcheviques también son judíos, algo que suena completamente paradójico, pero pues para ellos tenía sentido. La idea era un poco los judíos igual por lado del capitalismo desenfrenado y también por el bolchevismo, quieren destruir eh, sociedades enteras para después de esto tomar el mando del mundo más o menos. Incluso los nazis muchas veces citaron para esto los famosos los protocolos de los sabios de Sion, aunque ellos mismos no los habían hecho, esos eran de la Rusia de los zares. Entonces eso, el antisemitismo, como pueden ver ahí, ya entró en la educación y esta clase, por ejemplo, la de ciencias raciales, era obligatoria para todos los colegios eh, y era transversal. En todas las otras clases había algún elemento de eso, incluso en los deportes. Sin embargo, los nazis eran muy conscientes de que el colegio normal, digamos, las clases tradicionales, no tenían mucho efecto. Ellos sabían que la verdadera indoctrinación tiene que ser activa y en ese sentido, en términos pedagógicos, eran muy avanzados. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes estuvieron en el BDM, la Unión de Chicas Alemanas, o en la HJOT, la Juventud Hitleriana. Entonces, después del colegio, todos tenían mucho pasatiempo, digamos, en campos, fin de semana, entre semana también, y esto en gran parte para los hombres ya, para los chicos ya era entrenamiento paramilitar, pero a ellos les costaba mucho eso. Entonces, en estos espacios los indoctrinaron mucho más. En cambio, para las mujeres era mucho más preparación para ser madre. Y les enseñaron muchas cosas sobre lo que ellos llamaron higiene racial y procrear bien, etc. Eso es lo que ven en el folleto de mi abuela. Si cambia esto, ya. Eso es lo que dieron a las chicas jóvenes en esa época. Y ahí ustedes ven más o menos que para las chicas era más bien el papel de mantener la raza limpia, etc. Eso es la eugenesia. La eugenesia tenía dos dimensiones. Una, la positiva, era casarse bien, digamos, solo casarse con gente de buena raza, entre comillas. Y también existía la negativa, que también se toca acá en este folleto, que era que hay ciertos grupos de personas, por ejemplo, enfermedades hereditarias, que ahí que se hace con ellos para evitar que procríen es entonces esterilizarlos. Y en estos años, estos programas se volvieron muy grandes, entonces en pocos años empezaron a esterilizar a la gente, por ejemplo, a niños con enfermedades hereditarias, pero también, por ejemplo, a mulatos, por ejemplo, porque durante la ocupación francesa del Rhineland nacieron muchos niños de soldados franceses negros y alemanes, y esos también eran considerados impuros, etc. Entonces también fueron esterilizados. Había un montón de grupos. A la final eran 600,000 víctimas de esos programas. Y eso solo fue lo oficial. Eso se hizo oficial y se propagó como en este folleto. De hecho, esta imagen tiene el sentido también para mostrar que esos son los discapacitados y ellos solo generan costos para el pueblo alemán, por eso deben desaparecer o ser, digamos, no desaparecer, no, sino ser esterilizados. Y eso aquí también dice que lo que se ha hecho en Weimar era un crimen contra el pueblo. Por ejemplo, cuando estos criminales natos, también es poco tomando las ideas de Lombroso y estos señores, los criminales profesionales o criminales natos, en cuanto estos están ahí en una celda recibiendo la plata del Estado, este señor acá, este chico, el chico nórdico campesino, que es buena raza, pero no recibe subsidios por el Estado, apenas puede mantener el rancho y eso es un crimen. Entonces en estos folletos se propaga. Esto quiere decir que los criminales más o menos deberían ser tratados de otra forma. Ya veremos cómo. En cuanto a estos son el verdadero valor racial de la gente, ¿no? La sangre nórdica, aria, supuestamente apegada a la tierra y sus ranchos. Aquí también les traduje algunos pasajes. Entonces, por ejemplo, eso es el ejemplo de la derecha del criminal. Entonces, si vemos como él aquí, le voy a quitar esto. Ya.
aquí dice el criminal de mente cuesta al Estado 2.000 marcos cada año, en cuanto el hijo sano de campesinos de Westfalia, el de la derecha, tiene que vivir sin ayuda alguna porque se aferra lealmente a su tierrita y sueña con poseer un rancho, como ya lo habían tenido sus antepasados. Entendemos que la existencia del material genético enfermo significa una gran carga para nuestro pueblo. O sea, realmente los llaman carga. Y lo otro es lo de la ley de esterilización, lo de la izquierda. Para poder contrarrestar esta horrible situación, sacaron la ley para la prevención de enfermedades hereditarias, la así llamada ley de esterilización. Eso es un anexo a las leyes de Nuremberg, de hecho. Si uno considera las graves consecuencias y la mala suerte que los enfermos hereditarios significan para la familia, para sí mismos, y en caso de que deseen casarse para el pueblo entero, este procedimiento solo puede ser visto como una bendición. O sea, eso es realmente lo que mis abuelos aprendieron en el colegio, ¿no? Parece increíble, pero en esa época muy poca gente lo cuestionaba, pero muy poca gente lo cuestionaba porque también era algo globalmente aceptado, algo que hoy en día se olvida muchas veces. De hecho, la eugenesia no es alemana, viene de Inglaterra, después se volvió muy popular en Francia, en Estados Unidos sobre todo. Estados Unidos, antes de Alemania, tenía problemas de esterilización. Entonces, hay que verlo también en ese contexto. Sin embargo, a lo que lleva Alemania ahora con este programa es algo nuevo. Eso lo que les mostré era público. En cambio, cuando empieza la guerra, ahora lo que vemos aquí, con la invasión de Polonia, ahora van a dar un paso más extremo desde la eugenesia a la eutanasia. Entonces, la acción T4, que empieza ahora con el inicio de la guerra, busca realmente no solo esterilizar a esa gente, sino matarlos. Entonces, en secreto, se construyen cámaras de gas en clínicas y ahí los discapacitados simplemente son gaseados. Y eso es algo que va así hasta el 41, por un lado por esas políticas raciales, pero por otro lado también, como se ha mostrado en muchos estudios, simplemente por costo-beneficio, porque empezando la guerra, el cálculo era, ahora se necesitan los lugares en los hospitales para los soldados heridos en el combate. Entonces, por eso empiezan a matar a los enfermos, a los discapacitados, pero también hay muchas veces a niños gitanos, por ejemplo, simplemente para hacer campo en esos lugares y ahí instalan cámaras de gas. Eso es muy importante porque eso es un preludio del holocausto, porque es la primera vez que prueban esta tecnología y más tarde la usan para otras personas a gran escala. Y de hecho, muchos de los que participaron en estos programas son los mismos que más tarde instalan estas cámaras de gas también en los territorios ocupados del este. Eso ya lo veremos. Otro episodio muy importante que no he mencionado todavía, que también era clave en todo esto, o sea, la exclusión de los judíos sigue y sigue y sigue. Cada día hay más medidas, pero tampoco los echan simplemente porque los judíos en tendencia, hay muchos de ellos que tienen bienes muy valiosos, entonces también quieren hacerse con estos bienes. Entonces, si un judío quiere salir de Alemania en estos años, lo puede hacer, pero tiene que entregar un buen porcentaje de sus bienes. Al final son casi 90%. Entonces, muchos lo piensan varias veces porque no tendrían nada si salen de Alemania, perderían todo. Pero algunos se van, ¿no? Entonces, al final, cuando ya no pueden salir durante la Segunda Guerra ya, cuando son deportados, de los 300.000 judíos que había en Alemania, queda menos de la mitad, pero quedan por estas condiciones. Entonces también aprovechan los bienes de los judíos, es bastante plata, también son obras de arte, etc. Y ahí muchos alemanes participan en esto, en esas políticas que se llaman la arianización, cuando se están germanizando los bienes de los judíos. Entonces los alemanes pueden ir a las casas que eran de los judíos y ahí les dan muebles, les dan alfombras, armarios, lo que sea, todo lo que eran bienes judíos. A veces también hacen subastas de esas cosas y alemanes, muchas veces miembros fieles del partido, también les dan los apartamentos de ellos. Entonces mucha gente participa en esto y eso no era secreto para nada. Otra cosa muy visible era la Noche de los Cristales. Eso es se usaba un pretexto porque había un asesinato en París de un trabajador de la embajada alemana para poner en escena un gran pogromo en Alemania. Entonces, en la noche del 9 al 10 de noviembre, queman todas las sinagogas en Alemania
se queman las tierras de los judíos, destruyen sus bienes, etc. Y al contrario de lo que pensaba el régimen, porque eso fue instigado por el partido y la SA, la gente no participaba en eso, porque la violencia era tan extrema que a mucha gente le asustaba esto más bien, aunque seguramente había muchos antisemitas, pero no querían ver esto en sus calles, en su vecindad, etc. Entonces Goebbels, que instigó este pogromo, de eso sí más o menos puede decir, sacó la conclusión que si hacen algunas acciones grandes contra los judíos en el futuro, eso tiene que ser en secreto. Entonces eso fue otro paso importante hacia el holocausto, porque como se lleva a cabo más tarde, lo veremos, sería en el este, pues en la guerra, en la Unión Soviética, o en los campos de exterminios, y estos casi siempre estarían ubicados en lugares de difícil, digamos, muy lejos de los centros urbanos del Reich, donde podían trabajar, digamos, entre comillas, en secreto, masacrando a la gente. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, ya voy a terminar pronto. Entonces ahora entramos en la Segunda Guerra propiamente dicho. La invasión de Polonia es un paso muy importante, pero realmente pues, ya se empiezan a experimentar muchas formas de matanzas de los judíos. Se aprovecha la dinámica de la guerra ahora para matar a la gente en masa. Planes había de terminar con los formas, expulsarlos. Todos esos casos siempre estaba la muerte de los judíos al final. Por ejemplo, llevarlos a Madagascar, como Alemania a partir del 40 controlaba colonias francesas, esa era una idea que después no era viable. Mandarlos a Siberia, por ejemplo, después de la caída de la Unión Soviética, pensaron, donde se iban a morir de hambre, etc. Sin embargo, como nada de eso posible, como la invasión de la Unión Soviética era más difícil de lo que pensaron, es más o menos en este momento en que se toma la decisión de masacrarlos, simplemente que es más práctico y factible. Esa decisión se toma más o menos en septiembre del 1941, o sea, ya durante la invasión de la Unión Soviética, la que vemos acá. Entonces, eso es más o menos lo que Timothy Snyder en el libro describe, estos territorios aquí a matar las tierras de sangre. Eso es más o menos donde se mueven los ejércitos alemanes hacia Moscú. Y en estas tierras empieza el holocausto, entonces realmente. Empiezan entonces a fusilar a la gente en masas. Todavía no hay cámaras de gas y nada de eso, entonces millones se mueren así fusilados cara a cara. Después, como esto no avanza más, porque la Wehrmacht no es capaz de tomar Moscú, se tomó la decisión de crear campos de exterminio ahora. Entonces aquí en este mapa tienen un mapa de Europa ocupado o estados aliados, ¿no? Donde hay campos de concentración. Entonces estos aquí en Alemania, por ejemplo, son los primeros, más bien prisioneros, pero ahora los que tienen una calavera acá, realmente son campos que son construidos solo para matar en estos casos. De hecho, en el 40, cuando matan a la mayoría de la gente, estos campos solo matan durante todo el año. Y después del 40, a finales del 42, ya en esta zona ya no hay gente para matar judíos, porque esa es la zona donde más judíos había. Cuando avanzan más hacia allá las tropas alemanas, tampoco habrá más judíos, porque por una política zarista, que los zares también eran bien antisemitas, los judíos tenían que asentarse en el occidente de Rusia. Entonces, cuando avanza más la Wehrmacht ya no encuentran tantos tampoco. Entonces, es en estas tierras donde más matan. Y estas cámaras a finales del 42 se desmantelan en gran parte porque ya no se necesitan. Lo que sí queda hasta el fin es Auschwitz, que Auschwitz es especial en ese sentido porque es una especie de hub, porque tiene una buena conexión de trenes, y ahí realmente, como ven en las flechas también acá, llega gente de toda Europa a ser masacrados. Muchos directamente entran a Auschwitz-Birkenau, son gaseados, y entonces ahí, solo en Auschwitz, más de 1 millón de personas se mueren. Entonces, eso fue más o menos muy esquemático esto, pero lo que ven allá en este mapa solo es una pequeña parte de lo que había. En total había 20.000 campos de concentración y también algunos de exterminios. Y esos tenían subcampos, etc. Entonces, eran todo un sistema. Realmente, cuando se liberan los últimos campos
ya la mayoría de los judíos están muertos. Lo que encuentran los soviets, por ejemplo, son unos que ya no podían caminar, que ya no podían mandar a las marchas a la muerte, pero en gran parte se puede decir los judíos que vivían en esa zona fueron eliminados. Y estos son guetos también, donde pusieron a los judíos en condiciones horribles. Y cuando esos guetos estaban llenos, muchas veces los liquidaron y mandaron a la gente a los campos de concentración que estaban cerca. Y estas calasakas, esos son grandes masacres, como Babi Yar, donde en pocos días mataron en este sitio como 60.000 personas. Aquí es una foto de las pocas que hay del Holocausto, como se ve cómo matan a la gente, Einsatzgruppen, grupos especiales conformados por digamos, soldados especiales bajo los mandos de la SD, la SS. Esa foto se conoce porque la resistencia polaca pudo interceptarla y la publicaron, o sea, a crear conciencia de lo que estaba pasando. Esto es las muy pocas fotos que existen del Holocausto. Hay una película también de una de esas masacres, de hecho, que tomó un soldado con su cámara 8 milímetros. Y hay 4 fotografías tomadas realmente, que también fueron sacadas ahí de manera secreta. Eso es una foto de Himmler, el gran arquitecto de todo esto, el jefe de la SS. Y a la izquierda ven otro grupo de víctimas muy importantes, estos son los prisioneros soviéticos. A esos en gran parte los dejaron morir de hambre, más de 2.000. Otro grupo de víctimas, mujeres partisanos, que también los colgaron o los ejecutaron en masa. Y se puede decir de los números que teníamos más o menos de los partisanos, 80% de los que supuestamente eran partisanos eran civiles, que simplemente pues cayeron ahí porque era imposible para la Wehrmacht identificarlos, entonces empezaron con la población civil. Ahí están, eso es más o menos lo que había mencionado con la colaboración. Estos parecen soldados nazis o de la Wehrmacht, pero no lo son. Estos son ucranianos, los Travniki, que tienen esa T acá. Estos policía auxiliar, que en gran parte cometió, y pues, ellos hicieron el trabajo sucio, mejor dicho. Tanto en los campos de exterminio, en las masacres, en muchos casos colaboraron en estos países porque también había muchísimo antisemitismo en estos territorios liberados de la Unión Soviética, de hecho. Entonces, esos son episodios que en estos países hoy en día todavía son un tabú. Bueno, y ves, esa es la puerta de entrada a Auschwitz-Birkenau en el día de su liberación. Entonces, como ya hablé mucho y nos quedan pocos minutos, ya no voy a decir más. Entonces, Auschwitz fue liberado y se volvió el lugar, digamos, emblemático de todo esto. Pero como ya vieron un poco, todo esto era mucho más complejo. Y la carga para la memoria y también para las relaciones entre los países europeos hasta hoy se hace sentir muy fuerte. Entonces, bueno, ahora sí puedo recibir comentarios y preguntas. Adelante, chicos, sin miedo. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. No sé si me la puedes responder. ¿Cuál era el método de esterilización que utilizaban entonces al principio los alemanes? Yo no soy médico o algo así, pero realmente sí, era una pequeña cirugía, porque ahí he visto imágenes. Entonces yo creo que les cortaron el ducto, no sé cómo se llama eso en términos anatómicos. ¿Alguien sabe? Es el mismo método que todavía hoy en día se usa para la vasectomía, por ejemplo. Eso. Sí. Rubén. Ok, gracias. Sí, a mí me surgen dos dudas de todo lo que dijiste. Lo primero es relacionado al modelo sociopolítico de los nazis, porque se critica mucho el nombre nacionalsocialismo, ¿no? Se habla de que ellos de socialistas no tenían nada. Quería saber tú
¿cuál es tu visión al respecto? Si ellos sí Sí, manejaban un modelo socialista o no. Esa es la primera sí. pregunta por el momento. Listo. Esa es una pregunta muy, muy frecuente porque en las redes sociales circula mucha estupidez acerca de esto. Entonces, después del 34, uno podría decir no quedaba nada de socialismo en los nazis. Hitler tenía eso claro desde el inicio, porque él quería la guerra desde el inicio. Él quería revertir Versailles y crear una nueva Europa, conquistar espacio vital. Eso ya está en mi lucha y todo eso. Entonces, para llevar a cabo esto, él necesitaba la gran industria, necesitaba el capital. Él no opinaba nada, él estaba en contra de esas ideas socialistas. Pero él no estaba solo al inicio, ¿no? El Partido Nacional Socialista ya existía antes de él, de hecho, y él tenía que compartir con otra gente. Entonces, en ese grupo había socialistas realmente. Más famoso eran los hermanos Strasser. Georg Strasser era el más famoso. Ellos soñaron con una especie de socialismo, también pensaron en los soviets, pero querían un socialismo solo para nacionales, solo para alemanes. Eso se destacaba desde el inicio, pero con muchos planes, incluso de expropiar la gran industria, colectivizar la agricultura y las empresas. O sea, incluso sacaron un programa económico en los años 20, programa de los 25 puntos, que está lleno de ideas socialistas. Entonces el socialismo existía y de ahí viene el nombre también, el nacionalsocialismo. Eso no es mentira. Sin embargo, ellos fueron eliminados prácticamente todos, porque Hitler no opinaba nada, le estaba en contra de todo eso, y a partir cuando estaba en el poder, arrasa con esto. Entonces, el socialismo queda más bien como una fórmula vacía, y lo que se ofrece es más como una idea de meritocracia, que en la práctica ni siquiera se cumpla, porque el Tercer Reich sigue siendo un Estado separado por clases y pertenencias y estatus también. Para mucha gente, sin embargo, eso no era tan importante. Para mucha gente que aunque no podían subir, les valía más que ahora tenían una mejor calidad de vida, eso sí. Y, por ejemplo, ahora tenían vacaciones y también podían viajar a Italia y vainas así. También podían participar en los bienes de los judíos, bien oportunistas, pero realmente no había una gran movilidad. Pero lo que les importaba era esa dimensión simbólica, que ahora podían pertenecer a un gran proyecto, que se sentían dignificados. Pero del real socialismo que propagaban esas figuras no quedaba nada. Entonces decir que los nazis eran socialistas es una mentira. Pero hay que ver los inicios de eso, ¿no? Eso es bien complejo. De hecho, la idea de un tercer Reich, ese término viene de un libro que es ilegal en Alemania, pero lo puedes buscar en internet. Ese libro se llama El Tercer Reich y eso es puro socialismo. En ese sentido, sí, en los orígenes del nacionalsocialismo están estas ideas, pero no queda mucho de eso. ¿Eso te da más o menos una respuesta? Sí. La otra duda que tenía era, y bueno, no es más que una duda, es como una pregunta medio reflexiva y es, digamos, ahorita en esta Ajá. época con el auge del antisemitismo que se está viendo en ciertas partes del mundo, también en parte por conflictos como el de Palestina y cosas por el estilo. Ujú. Ahorita que hablabas de las redes sociales, también se ve mucho el antisemitismo ahí, con los memes y todo lo que hay Sí, detrás. Me, me, sí. me causa duda como de qué manera la historia puede entrar a contrastar con eso, digamos también con los quienes quieren borrar esas memorias y como lo que hablabas de la ley Sí, que se intentó pasar creo que fue en Polonia o en Ucrania, no sí, estoy seguro. en Polonia. Y digamos, más allá o sea, es claro que lo que se hizo, de que el holocausto fue un evento que va en contra de la moral y todo, pero ¿cómo podemos, por medio de la historia, contrastar estas visiones ahorita que están tratando como de repetir lo que ya pasó? Sven, ¿te Sí, parece si recogemos turnitos que tenemos más manos levantadas y haces como una rondita? sí. Bueno, Eh, voy a responder esto y después hacemos listo, la ronda si quieres. listo. Muy rápido, o sea, la historia no puede quedarse en su torre de marfil, tiene que salir con estos temas especialmente porque no solo es Palestina, Israel, eso está acá también. La xenofobia y también el antisemitismo existe aquí también.
En Alemania la nueva derecha está cada vez más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es salir de lo académico, buscar el debate público, y estos son temas que también deben enseñarse. En Colombia, donde no hay historia en los colegios, pues es una vergüenza, pero debería también tocar el Holocausto, porque realmente esas son cosas universales, porque los motivos que están detrás del Holocausto todavía están vigentes, tal como tú dijiste. De hecho, yo creo que el Holocausto no se va a repetir, no habrá campos de gas de nuevo, pero cosas estructuralmente parecidas sí se van a repetir si no hacemos algo para concientizar a la gente. Y eso es precisamente el papel de la historia, o lo que algunos llaman historia pública, ¿no? Eso en términos muy generales. Bueno, ahora sí, podemos Paola, sumar Paola, un par de ¿tenías pregunta? Sí, lo que pasa es que, pues, cuando estabas hablando sobre la esterilización y todo esto, pues como que me llamó Ajá. mucho la atención que era, pues los esterilizaban por cosas demasiado, pues, visuales, como, no sé, su raza, las características, pues, de la cara, em, Ujú. la discapacidad y todo esto, pero pues me surgió como la duda de para ellos era importante también esterilizar a las personas que tenían problemas mentales, que también eran, o sea, porque pues muchos problemas mentales se transmiten genéticamente. Entonces, como que, Sí, pero eso era un malentendido, porque lo de las caras y eso no era tan importante, porque eso es absurdo, no se puede definir una raza así, entonces toda sí, esa ciencia igual era absurda. Pero lo que hicieron entonces era, en estos programas, realmente sí había exámenes médicos y estos se dirigían más bien a discapacitados, como por ejemplo trisomía, también enfermedades mentales, por ejemplo los maníacos depresivos, esos son, o los epilépticos, algo que realmente era muy fácil de identificar. Esos eran más o menos los grupos principales que fueron esterilizados, pero también había, por ejemplo, este grupo de lo que llamaron asociales. Digamos, por ejemplo, gente que vivía en la mendigancia y cosas así. Sí. Pero bueno, entonces ahí ves eso más, como tú dijiste, las enfermedades mentales, de hecho, era un grupo bien enfocado en este programa, sí. Bueno, próxima pregunta para seguir con esto. O bueno, ahora sí sumamos varias preguntas mejor. Entonces está Juanita. ¿Alguien más? En esta ronda igual podemos hacer otra. Tú tienes el control del tiempo, ¿no? Porque si viene otra clase después tenemos No, problemas. tranquilo, vamos hasta las 6. Entonces Bueno, tenemos ok, tiempo de sobra. es que yo no sabía, yo pensé que a las 5 se acaba esto. No, 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 estás de 3 a 6, un horario Bueno. súper Ah, atípico de la es escuela. que yo tengo mi clase de historia del mundo de 2 a 5. Ah, ya, Entonces listo. pensé que era Pues igual. si quieres entonces, Juanita, haz tu pregunta. Yo también quisiera hacer una consulta y los demás se van animando. Ajá. Dale, Juanita. Hola, pues yo no sé si me la puedas responder porque mi pregunta es más como hacia la política, porque mencionaste que las élites del régimen nazi eran jóvenes. Pues me llama Ajá. mucho la atención porque igual pues digamos, es algo muy radical, porque, o sea, digamos, porque las personas como más mayores no se montaron en esta idea del régimen nazi y de hecho la nueva generación sí le caló ese tipo de ideología. Además eran, pues no lo sé, pero pues la pregunta es como, ¿eran personas como en privilegio o eran personas que venían de abajo? Bueno, sí, buena pregunta, porque el perfil de edad eran relativamente jóvenes. O sea, las élites funcionales entre 30 y 40 años. Entonces, en ese sentido, sentían que realmente era una revolución generacional, y también en muchos escritos quedaba claro que ellos veían a los que ya habían sido formados en el Imperio Alemán, ¿sí? Antes del 1918, que ya no podían entender esa transformación radical de la sociedad que iban a dar, y de hecho muchos no lo entendieron. Entonces, los grupos más críticos hacia el régimen tendencialmente estaban en los mayores de 40 años, sí. También tiene otros grupos críticos también, por ejemplo, la Iglesia Católica era bien crítica en partes, etc. Había ciertos, uh, digamos, ciertos ambientes. Lo más sorprendente realmente es que los grupos que naturalmente habrían tenido que ser críticos, los trabajadores,
porque antes en Weimar gran parte estaban organizados en el Partido Socialdemócrata y los comunistas. En gran parte, la gran masa, se puede decir, se volvieron nacionalsocialistas, porque se dejaron realmente sí captar por este discurso de la movilidad social, por el socialismo supuestamente que habían prometido, también por las mejoras materiales, y también, digamos, por las cosas que se podían ver, porque en términos pragmáticos, los nazis en los primeros años eran muy exitosos, pero también podían remontarse a programas que habían empezado en los últimos años de Weimar. Eran programas keynesianos, digamos, hoy en día se llamarían keynesianos, que se intervino en la economía gastando plata en proyectos públicos, sobre todo construcción de autopistas, también obras públicas ahora para sacar a la gente de la calle. Pagaron muy poco a la gente, pero lo importante para la gente era que tenían trabajo, era que ya no se sentían mal en su situación de recibir limosnas más o menos. Entonces así sacaron millones de la calle. De hecho, mi abuelo paterno era uno de ellos. Él estaba en el RAT, el Servicio del Trabajo del Reich, porque él estaba desempleado. Y él sí está agradecido con los nazis, bueno, hasta que lo mandaron a Rusia. Eso ya no le gustó mucho. Pero la cosa era, sí se ganaron mucha gente estas políticas y en gran parte se ganaron la clase trabajadora y la clase media por la promesa de que iba a haber una especie de comunidad racial entre estos grupos, donde los que realmente eran buenos también lo podían lograr. Aunque eso nunca se cumplió realmente, por lo menos les dieron el sentido que se estaba cumpliendo, y para la mayoría de la gente, eso sí, la calidad de vida realmente aumentó. Por ejemplo, mis abuelos paternos, que realmente no eran muy ricos, que mi abuelo era carpintero, mi abuela era secretaria, tenían muchos problemas económicos en Weimar. Ahora, de repente, tenían no solo una mejor vida, digamos, sino podían irse de vacaciones, algo impensable hasta entonces. Entonces se podía ir a los Alpes o al mar. Todo eso los nazis entendieron que tenían que crear una especie de bienestar para la gente. Construyeron entonces toda una infraestructura para eso, ¿no? Eso era muy polémico. Götz Ali, el historiador, dice incluso que eso fue una especie de estado de bienestar social a bola letra, antes de que eso existía en el mundo occidental. Yo no estaría tan seguro, porque tampoco llegaba a tanto, era más bien simbólico en muchos casos, pero es innegable que sí, que la gente sentía que estaban mejor ahora. Entonces eso explica el apoyo de esos grupos de edad. Los más viejos no tanto, porque también muchos de ellos conocían la Primera Guerra Mundial, estaban muy críticos con esa política militarista, porque sabían que significaba una guerra de verdad. Entonces no lo veían tan bien muchas veces, pero los más jóvenes eran los más fervientes. Por ejemplo, mis abuelos maternos son también típicos en eso, que eran mucho más jóvenes que mis paternos. Entonces eran jóvenes cuando empezó el Tercer Reich y ellos eran fanáticos. Para ellos solo existía Hitler y realmente era como el Mesías. Entonces, en ese sentido, los más jóvenes realmente les lavaron el cerebro, porque también entraron en esa época de la coordinación, una educación que solo predicaba que se estaba llevando una nueva política que iba a no solo revertir Versailles, sino que iba a hacer de Alemania una gran potencia continental europea, y que eso era el destino de la raza alemana, etcétera, etcétera. Y la gente se lo creía, ¿no? Entonces ahí tienes un poco esa explicación de los grupos de edad. Un historiador que describe esto muy bien, y también el desprecio hacia todo lo viejo, y que también explica que es una revolución realmente generacional, es Götz Ali en este libro, La Utopía Nazi. Pero bueno, el libro también ha sido muy criticado porque lo exagera en muchos puntos, ¿sí? Por ejemplo, el bienestar social, etc. Pero algunas de esas tesis sí están muy bien explicadas ahí. Sí. Pablo, dale, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo quería preguntar, ya que mencionaron la Iglesia Católica, Sí. se dice también que la Iglesia como que tuvo, en cierto modo, como que dio su apoyo, aunque tú decías que era crítica, pero entonces quería saber cuál rol tuvo la Iglesia Católica en esto. O sea, como... Es complicado, sí. Es complicado porque la Iglesia tenía un papel muy ambivalente, como siempre la Iglesia todavía hoy.
la figura más famosa es la de Pío XII, obviamente, el que mantuvo el silencio cuando pasaron esas cosas, y ahora, de hecho, están publicando muchos papeles nuevos que muestran que no solo la iglesia sabía, sino el Papa personalmente estaba enterado del Holocausto y no dijo nada, ¿no? Entonces eso ya empieza desde arriba el problema. Entonces una gran parte de la iglesia católica también estaba conforme con el régimen, hay que decirlo. Sin embargo, de la poca resistencia que había en el Tercer Reich, había ciertos grupos que estaban inconformes, algunos, digamos, terminaron en lo que llamaron la emigración interna, que simplemente intentaban hacer de todo y esperaron que eso iba a pasar rápido, lo cual no pasó. Pero también había resistencia activa. Los comunistas pusieron bombas, por ejemplo. Había personas privadas que lo hicieron. Más tarde, ya al final del régimen, las militares también se levantaron algunas veces. Pero, digamos, en esos grupos, la resistencia más importante realmente era la Iglesia Católica. Eso es bien interesante. Aunque de arriba el ambiente era más bien como de convivencia y aceptar las cosas como son, a nivel de base, sí había algunos valiosos que se resistieron, incluso algunos públicamente. Por ejemplo, ese programa que había mencionado, la Acción T4, la eutanasia, solo paró porque el obispo de Münster hizo una prédica en que criticaba eso públicamente. O sea, lo habrían podido ejecutar por eso. Pero Hitler se retractó y el programa paró, de hecho, que después tomó otras formas. Pero este tipo de eutanasia en cámaras de gas terminó porque él tampoco quería meterse con la iglesia en ese momento durante la guerra, porque también necesitaba el apoyo social en una época en que la mitad de los alemanes eran católicos todavía, ¿no? Entonces tampoco quería meterse con ellos. Entonces la iglesia también tenía la capacidad de resistir, al parecer. Otras figuras, en cambio, de la iglesia católica, algunas monjas y curas también, que resistieron públicamente, pero que no tenían el mismo estatus, digamos, que el obispo de Münster, sí terminaron en campos de concentración y también fueron ejecutados. Entonces, eso fue estos casos eran bastante numerosos en la Iglesia Católica, pero mucho menos en los protestantes, de hecho. Los protestantes, otro gran grupo, que era otra mitad de Alemania, casi nunca resistieron, al contrario, eran súper antisemitas. Pero eso también tiene raíces históricas, ¿no? Porque ya Lutero era antisemita. Al final de su vida escribió cosas antisemitas incluso. Entonces se construyó la iglesia protestante en esa época incluso como una organización antisemita oficial. Se llamaron los cristianos alemanes y estaban muy fiel vinculados al régimen. Algunos había que no estaban de acuerdo, pero eran muy pocos. La razón de que los católicos eran más bien críticos simplemente estaba vinculado con la enseñanza, con lo que ellos llamaron ¿cómo se puede decir? La cuestión social, realmente la idea de que el prójimo, aunque fuera de otra religión o de otro grupo, o un discapacitado, por ejemplo, valdría lo mismo y que sería antiético y antirreligioso matarlo, etcétera, o excluirlo. Muchos entendieron entonces esa contradicción entre lo que la iglesia enseñaba y lo que se practicaba desde arriba, pero no era la mayoría. La gran mayoría también estaba en línea con el régimen. Eso es en términos generales para explicar esto, ¿no? Sven, yo tengo una duda más relacionada un poco con lo que viene después del fenómeno del Holocausto, pero tampoco mucho después, como inmediato. Y es, en los estudios de memoria siempre este es como el caso paradigmático de donde surge el interés para que otros países empiecen a pensar sus contextos como conflictivos, teniendo como una base lo que fue el Holocausto nazi y pues también los procesos de justicia. Entonces uno conoce el caso de los juicios de Nuremberg, que en su momento fue como tan polémico de que no hayan atendido la raíz del problema, sino solamente como enfocarse en ciertos líderes del nazismo. Pero o sea, ¿en qué momento esto del Holocausto comienza como a convertirse en un problema de opinión pública y que exige también como una construcción de memoria? Porque uno siempre tiene la idea de que después de la ocupación de Berlín,
estos grandes edificios gringos con todos los archivos y también los británicos con las copias de los archivos. O sea, ¿cómo se empieza a administrar la verdad de lo que pasó tan pronto se termina la guerra? ¿Cómo se empieza a hacer un recogimiento de la información y de los campos y cómo administrar un relato hasta que lleve a procesos de memoria en Alemania? Bien. Pues sería eso. Y ahora perdimos a Sven. Sí, yo no escuché la última parte de lo que dijiste. No, eso, o sea, como de los años inmediatos a la finalización de la guerra, ¿cómo se empieza a administrar la verdad? Porque uno asume que aquí también hay participación de otros países, no es solamente un proceso de Alemania, sino también de toda la exposición de lo que pasó en los campos de concentración. ¿Cómo se empieza a gestar esa verdad histórica y a construir ese relato? Hasta que lleve como a procesos de construir memoria y de pensar el problema. Este es un asunto muy complejo y también que dura décadas, ¿no? Entonces, ahora los alemanes andan por el mundo recomiendo su modelo de cultura de la memoria a países como Colombia, por ejemplo, pero eso es un poco absurdo, porque en Alemania pasó más bien el contrario, ¿sí? Como es el caso en la mayoría de las veces, primero, después de los juicios de Nuremberg, había una larga pausa, que no se hablaba nada de eso. Entonces, este es como la época del silencio, se puede decir. También parecido a lo que pasó en España, etcétera, ¿no? En ese sentido, no era tan ejemplar la memoria y es más, yo creo que no solo había silencio, sino también intentos de suprimirlo. Pero es más complejo. Por ejemplo, todo lo que sabemos de los campos, eso tocaba reconstruirlo durante décadas. Y todavía hoy hay nuevos estudios, digamos, lo de Timothy Snyder es el ejemplo más famoso, pero hay más, porque como eso pasó en el este en gran parte, o sea, al otro lado de la cortina de hierro, después de la caída del muro podemos acceder a estos archivos, ¿no? Entonces se puede decir mucho más también sobre la colaboración de estos países, por ejemplo, de estos territorios. Entonces todavía hay mucho para saber sobre esto. La cosa es, los nazis estaban cometiendo un crimen que rompía completamente los estándares de la civilización, por eso ellos mismos ya en la época empezaron a borrar las huellas. O sea, por ejemplo, en Auschwitz volaron al aire las cámaras de gas, destruyeron los archivos y todo esto. Entonces toca reconstruirlo, incluso hoy en día con arqueología. O sea, hace poco Israel mandó arqueólogos a Auschwitz para que excavaran las cámaras de gas grandes, justo para mostrarle a los negacionistas que sí existían esas cosas, porque infelizmente, como ya se mencionó, el negacionismo está en auge en todas partes. Entonces es un problema todavía hoy. Pero después de Nuremberg, digamos, empieza todo ese debate de la culpa, la responsabilidad, y los juicios de Nuremberg, al contrario de lo que uno podría pensar, no eran una gran catarsis, porque la mayoría de los alemanes lo sentía en ese momento como la justicia de los vencedores, que sí algunos fueron ejecutados, pero realmente sentían que eso era arbitrario, aunque, digamos, si hubiera sido por Gran Bretaña y la Unión Soviética, habrían ejecutado a la gente así nomás, no habrían hecho ningún juicio. Eso fue porque los Estados Unidos insistieron e introdujeron esa categoría de crímenes contra la humanidad, que todavía es vigente hoy en día. Entonces sí había un proceso formal, incluso algunos de los grandes nazis fueron liberados, como Speer o Alfred Dönitz, ¿no? el jefe de la Marina de Guerra, o el Speer era el ministro primero el arquitecto del Reich, más tarde el ministro de Defensa. Y si uno tomara los archivos que tenemos hoy en día sobre estos personajes, habrían tenido que ser ahorcados porque mataron a miles. Entonces, en la época, la gente no veía eso, que realmente eran juicios limpios en realidad, sino lo entendía como la justicia de los vencedores. Y los juicios de Nuremberg iban a la mano con lo que los gringos o los británicos también llamaron el proceso de la denazificación. Entonces, en los primeros años después de la guerra, todos los alemanes tenían que llenar unos formularios, tenían que someterse a unos, ¿cómo se puede? Auditorías en el este también, donde dominaron los soviets, ¿no? Sin embargo, al inicio eso era realmente muy sistemático
y también bastante estricto. Algunos nazis obviamente asesinaron en Argentina o donde sea, pero en muchos casos sí los llegaron a culpables o a cargos importantes, etc. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría, ya en el 47, ¿no? Cuando realmente cae la cortina de hierro, eso ya empieza a tener relevancia, porque tanto los aliados occidentales como Stalin entienden que ahora necesitan construir aliados nuevos en estos territorios y al contrario de lo que habían empezado, la denazificación era contraproducente para ellos, porque como querían crear nuevos estados, más o menos en el modelo del bipolar de la Guerra Fría, necesitaron incluso a ex-nazis como aliados ahora para construir un nuevo estado. Entonces, en Alemania Occidental, después de esa fase de 2 años de nazificación, muchos nazis grandes, de hecho, terminan siendo grandes líderes. El servicio secreto alemán, por ejemplo, federal, está ahí repleto de nazis, también muchos ministerios, alcaldes, políticos, etc. Eso va en los años 60 hasta el canciller de Alemania, que también tenía pasado nazi asqueroso. Entonces, esa época más bien es al contrario de lo que dicen, una época como no se debe hacer, ¿no? Hay bastante continuidad y en términos de memoria nadie habla de eso. Entonces, si uno ve las películas de la época, por ejemplo, eso es el Heimatfilm, son películas que muestran un mundo armónico, casi como cosas de los Alpes y los Bambis y cosas así, es absurdo. Entonces, eso solo empieza en los años 60 a cambiar, también por un cambio generacional, porque una generación joven que ahora que ya no ha vivido la guerra realmente, empieza a enfrentar a sus propios padres también por sus crímenes. Entonces ahí empieza a cambiar. Entonces en los años 60 empiezan los primeros procesos públicos que también no solo van contra la élite del Reich, que eso era como el gran discurso de la generación posguerra, que han sido seducidos, pero ellos no tienen la culpa, que simplemente han sido víctimas pasivas. Ahora empiezan a hablar del holocausto también y del oportunismo y también de la colaboración de casi todos los alemanes. Entonces, el inicio lo hacen los procesos de Auschwitz en Frankfurt. El proceso contra Eichmann en Jerusalén también es muy importante y también una vergüenza para Alemania, que es uno de estos nazis que escaparon. Pero no solo eso. Alemania Federal sabía que Eichmann estaba allí en Argentina, sabían incluso dónde vivía porque mandaba cartas a Alemania, pero no querían tener ningún proceso en los años 50 porque no querían hablar del tema. Entonces fueron alemanes que les dijeron al Mossad dónde estaba este tipo para procesarlo. Entonces con esto, en los años 60, empieza a arrancar poco a poco, pero ahí va. Hasta los años 80 todavía hay procesos contra los médicos de Auschwitz, contra los que mataron a niños, etc. Entonces ahí va. Y eso era muy bueno para la democracia alemana porque la fortaleció también y la hizo posible a un Estado multiétnico a la final, que es Alemania hoy, ¿no? Por otro lado, en el este, en Alemania Oriental, no se dio nada de eso. Después de esa primera fase, cuando empieza la Guerra Fría, Alemania Oriental simplemente dice, bueno, nosotros somos el país antifascista, no tenemos nada que ver con eso, porque los cadres comunistas eran cadres comunistas de Weimar que construyen esa Alemania Oriental. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con los nazis ni somos herederos de ellos, entonces ya no se discute más. Entonces, Alemania Oriental nunca construyó una cultura de la memoria crítica sobre este pasado y eso explica por qué está tan repleto de neonazis hoy Alemania Oriental. Porque eso ya empieza en los años 80 durante el régimen comunista, que aparecen los neonazis. Y los comunistas ni siquiera lo discuten, ¿no? Como si no existiera. Entonces tú ves noticias hoy en día como esas grandes marchas xenofóbicas en Alemania, casi siempre es en el este, muy pocas veces en el occidente. Entonces ahí también ves que lo de la cultura de la memoria, por un lado, es muy importante, y por otro lado también ves un poco que no es una historia de éxito lo que pasó en Alemania, ¿no? No es ejemplar, como muchas veces les gustaría mostrarlo, pero eso fue grandes rasgos, más o menos. Pero si a alguien le gusta profundizar, hay un libro de una periodista franco-alemana que se llama Geraldine Schwarz. Ese libro acaba de salir, es muy bueno, ya ha ganado varios premios, también fue traducido al español, que trabaja esto, o sea, todo lo de la memoria. El libro se llama Los Amnésicos. Entonces, ella lo trabaja a partir de su propia familia, que también se apropió de pertenencias judías y nunca se habló de eso en la familia.
pero ella escribe muy bien, entonces también relaciona todo esto con lo macro, ¿no? Con las políticas, y también lo compara con Francia, que tiene lo mismo con Vichy, con Italia, etc. Entonces el libro es bien bueno. Eso, pues, como recomendación. Pablo, ¿querías saber cuál proceso de qué, perdón? Es que no escuché muy bien. Decías ahorita, Sven, que iban unos procesos pues los juicios como que iban de la mano con unos procesos de Inglaterra y Denazificación. nazificación. Denazificación. Ok, ya entendí, gracias. ¿Alguien más, chicos? Pero los procesos de denazificación, ¿no? Para decírtelo, muy al inicio se tomaron en serio, digamos, pero muy rápido ya perdieron la energía. Y tanto así que muchos alemanes culpables se consiguieron testigos falsos que atestaron que, bueno, él había ayudado a un judío, él había hecho eso. Y eso era tan común que incluso había un nombre para eso, se llamaba el Persilschein, como el papelito que te dieron que decía que tú no eras un nazi importante, sino solo un nazi pasivo o algo así. Persil es un jabón de ropa que blanquea, ¿no? Entonces era eso era el papelito para blanquearse. Y era tan común que todo el mundo lo conocía. De hecho, mi abuela también fue denazificada y era miembro del partido. Entonces, ahí así la castigaron. Tuvo que trabajar medio año pelando papas para una familia polaca como castigo. Y después recibió el papelito que decía ya, denazificada. Ya podía trabajar en el sector público, etc. Pero los, digamos, que eran considerados grandes responsables, etc., fueron castigados, algunos incluso ejecutados. Pero a grandes rasgos ese proceso no era muy profundo y cuando empieza la Guerra Fría, pues ya para eso prácticamente, sí. Gracias. Oye, Sven, aquí Sí. como por involucrarte en la macro discusión muy panorámica en la que estábamos hoy, como historiográficamente, ¿tú dónde te ubicas con este asunto de la culpa, ya sea de Alemania o responsabilidades compartidas? Porque al menos con este caso de la Segunda Guerra, está a veces como esa mirada súper como microscópica de el maligno Hitler, y también está por el Sí. otro lado las cosas ya mucho más estructurales de que Hitler solamente es una fuerza más dentro de un conglomerado mucho más complejo. Sí, Y de hecho lo que leíamos para hoy pues abarcaba como el mismo problema, pero para las dos guerras mundiales, como que al estar Alemania ahí metida en el centro y en el origen de las guerras, ¿tú cómo ves como este estado de la cuestión, por llamarlo así, que se ha dicho al respecto en años recientes? sí, es complicado, ¿no? Pero, digamos, pensando en la Primera Guerra, ese asunto no tiene solución casi lo de la culpa, porque realmente, como ya explicaste seguramente en la clase, lo del sistema de alianzas y, digamos, intenciones de provocar una guerra realmente estaba en todas las potencias europeas, entonces es muy difícil encontrar un culpable único, ¿no? Como Imperio Austrohúngaro, Alemania, Inglaterra, etc. Entonces no es tan fácil. La Segunda Guerra Mundial en la historia política es bastante claro, ¿no? Hitler, nada de eso habría pasado. Entonces esa idea de verlo como más estructural, eso es un debate historiográfico muy viejo en realidad, que era muy popular en los años 60, 70. De hecho, mi papá todavía creía en eso, porque él era bien de la izquierda y ellos hablaron de Stamokap, por ejemplo, como el capitalismo monopolizado del Estado. Y eso es un poco también la interpretación que tenía Alemania Oriental de todo eso, como los comunistas. Entonces ellos decían, en realidad lo que era Hitler era solo una herramienta del imperialismo y del capital. Como Hitler realmente hizo lo que los grandes industriales querían para expandirse, y él estaba más o menos a favor de esos intereses. Es bien interesante porque Stalin también lo veía así, ¿no? Por eso Stalin no contaba con una invasión de la Unión Soviética, porque él estaba pensando, bueno, una guerra así entre Alemania, Inglaterra, Francia, etc., es algo muy bueno para mí, que se van a destruir a sí mismos y después voy a tomar todo. Entonces,
esa idea también de subsumar todo esto bajo como la marca de fascismo era muy popular en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania Oriental nunca se hablaba de nazis o algo así, siempre decían que eran los fascistas. No hicieron mucha diferencia entre Mussolini, Franco, Hitler, etcétera, o Antonescu, lo que quieras. Era más ese debate estructural, pero yo creo que en los últimos años, más bien al contrario, se volvió otra vez a diferenciar esto. Algunos historiadores incluso ya ni siquiera hablan de los nazis como fascistas, sino hablan de hitlerismo o el nacionalsocialismo como algo muy, muy propio, que obviamente sí tomaba elementos de esto y esto, pero sí era algo muy propio y yo también creo que hay que verlo en sus propios términos y toda la culpa está con Alemania, ahí no hay ninguna duda. Lo que sí me parece interesante es hay que salir un poco de esa idea de que fue algo liderado desde arriba, donde los de abajo no podían participar, que solo eran pasivos. El Tercer Reich no funcionaba así. Eso se ha mostrado cada vez más en los últimos años también, que era mucho menos totalitario de lo que uno piensa. O sea, Stalin era 10 veces más totalitario, el comunismo de Stalin. En ese sentido, el Reich siempre daba como órdenes de una forma vertical, sí era centralizado, pero las órdenes casi siempre eran muy vagas, porque Hitler realmente contaba con el apoyo de la gente, eso primero, y el lema del Reich en términos políticos también era trabajar hacia el Führer, den Führer zuarbeiten, se decía. Entonces era como de arriba llegaba una orden muy vaga y la iniciativa, sin embargo, tenía que llegar desde abajo. Entonces había mucha iniciativa propia en esto y muchos nazis, los que también cometieron crímenes atroces, lo hicieron porque se querían destacar y también por oportunismo, porque otra idea equivocada que uno tiene es ninguno tenía que hacer esas cosas. Por ejemplo, un hombre del NKVD de Stalin, cuando le decían que tenía que matar a alguien, tenía que hacerlo. Pero un hombre de la SS o de la Wehrmacht no tenía que hacerlo. No tenía que matar a civiles. Si se habría negado, no le habría pasado nada. De hecho, algunos se negaron. En estos casos, pues se les dañó la carrera y fueron tal vez movidos a otra unidad, etc. Pero no había ningún más castigo. Entonces también era en ese sentido mucho oportunismo, iniciativa propia en ese sentido, y el aparato represivo del Tercer Reich tampoco era tan extremo. Por ejemplo, como también dice Götz Ali, ¿no? En la Alemania Oriental necesitabas cientos de miles de agentes de la Stasi en todas partes, tenían un aparato gigante para observar a la gente con micrófonos, etc. La Gestapo en toda Alemania tenía menos de 7.000 agentes, porque tampoco era necesario vigilar a la gente, porque la gente estaba en línea. Y también la gente tomaba iniciativa propia y eso también era bien visto en ese sentido. Entonces no era un sistema tan jerárquico, vertical, como uno se imagina. Vivía de la colaboración de la gente en grandes partes, ¿no? Entonces la culpa sí está en Alemania y también con su gente. Lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial más bien es crear un relato que sí daba esa complicidad y esa responsabilidad a fuerzas estructurales, pero eso no es tan fácil. No puedes simplemente decir que era el fascismo o el gran capital o los imperialistas que Hitler era solo una figura. Hitler era la figura, no era el centro de todo. Si lo hubieran matado, esto habría colapsado. Infelizmente, todos los atentados que se cometieron, que se intentaron contra él, fallaron, ¿no? En ese sentido, incluso Snyder dice eso en su libro, de hecho, él dice, pues, si Hitler, si lo hubieran hecho un golpe militar en el 39, como estaban planeando, de hecho, él habría entrado en la historia como un dictador fascista más, como Franco, como Mussolini, pero nada parecido a lo que fue a la final, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí, hay que ver esas dinámicas en el contexto de la guerra, porque ahí empiezan a desarrollarse todas esas cosas. Cada vez se vuelve más radical, improvisado, pero radical. Pero Hitler sin duda era la figura carismática central a quien todos se referían a él, ¿no? Para muchos era realmente el Mesías en ese sentido. No habrían podido reemplazarlo así nomás. En ese sentido, bueno, yo estoy un poco en contra de esas explicaciones puramente estructuralistas. O sea, se necesitan las estructuras, obviamente, pero no pueden explicar esto. Y la culpa no solo es con los alemanes de esa época, sino como Alemania es
que carga con la continuidad del Tercer Reich, o sea, tiene la responsabilidad legal también de las reparaciones y todo eso, pues también Alemania hoy en día tiene la responsabilidad de mantener esta historia viva y si es necesario también de pagar reparaciones a las víctimas, no solo a los judíos, sino también a los ciudadanos soviéticos, los homosexuales, lo que sea, ¿no? Juanita, dale. Yo tengo una pregunta porque tú mencionabas que la Gestapo no tenía tantos oficiales en el territorio. O sea que, Sí, como tú ves, por ejemplo, las representaciones cuando hacen estas películas, donde, ni siquiera nos vayamos tan lejos, como el tema de Ana Frank, que llega a la Gestapo y entonces, como que si tú, como que te tenían vigilado y en cualquier momento, o hay una que se llama como sobre un zoológico en otra nación, estaba invadida, como que te tenían vigilado todo el tiempo, entonces como que era muy sí, difícil guardar judíos y por como que la Gestapo estaba, como que era una red que se conectaba. Eso, sí, entonces sí. Es que hay una idea un poco, justo como tú dices, distorsionada de estos aparatos por el cine, ¿no? Por el Hollywood. Por ejemplo, Jojo Rabbit, como la Gestapo en el pueblo estaba operando, colgando la gente, etc. Estas cosas pasaron, ¿no? Sobre todo al final de la guerra, pero no era común. Porque los agentes de la Gestapo en realidad eran, antes del Tercer Reich, en su vida anterior, digamos, simplemente eran policías. O sea, no eran especialmente fanáticos o algo así. Por ejemplo, el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, ni siquiera era un nazi fanático ideológico, él no creía en esas vainas. Simplemente cumplía órdenes, se puede decir, ¿no? De la misma forma como muchos otros. Pero el caso de Ana Frank es también bien paradigmático en ese sentido, porque pues no es que la Gestapo llegaba a la casa de Ana Frank para revisarla así nomás, ella fue traicionada. Entonces, en ese sentido es lo que pasaba en todas partes, ¿no? Son los mismos que colabora con esto. Entonces, en el caso de Ana Frank, si no estoy mal, fue el, el que trabajaba en la casa, ¿cómo se llama esto? Como los que arreglan cosas en la casa y esto, ¿cómo se llama esta profesión? Como ¿Un albañil, tal vez? Sí, algo así, como los que cuidan los conjuntos en Bogotá también, que hacen como Ah, como trabajos de la tubería y todo Vigilante. eso. un vigilante, un celador, No, como un es conserje. algo así. un conserje. Sí, es que entonces él le dijo, mira, ahí yo vi algo raro en esta casa, podría haber alguien, ahí llegó la Gestapo, ¿no? Entonces sí, pues Alemania nazi funcionaba así, porque la gente denunciaba, porque la gente era el régimen en gran parte. No era necesario tener un agente de la Stasi en cada esquina como en los regímenes comunistas, porque el régimen tenía todo el apoyo. Y lo interesante es, el apoyo no colapsa hasta el final, de hecho, porque a diferencia de la Primera Guerra, Alemania era muy buena en la Segunda Guerra a mantener el estándar de vida más o menos alto hasta el último año de la guerra. Solo ahí empieza a colapsar todo esto. Entonces el régimen pudo contar en gran parte con la lealtad de la gente y había muchísima, una cultura de la denuncia, ¿no? En todas partes, eso sí. Así funcionaba más o menos la red de la Gestapo. No era necesario emplear agentes o agentes civiles, etcétera, en cada bloque, como es muchas veces el caso en los países comunistas. Laura Daniela. Hola, buenas tardes. Yo te quise hacer una pregunta. ¿Tú por casualidad has visto esta película documental Shoah? Shoah. Bueno, Sí, Holocausto en francés. de Quisiera Claude saber. Lanzmann. Sí. Sí, señor. Quisiera saber que, o sea, como desde una vista, como desde una perspectiva histórica, cómo se puede ver esto. O sea, es que yo vi esta película, bueno, este documental para una clase de ética en donde habíamos leído ¿quién? Ahí se me fue. ¿Cómo? ¿Primo Levi? Sí, Primo ¿Primo Levi? Levi, Ah, ya. pero la otra persona, Sara. Primo Levi y se me fue el nombre. Hannah Arendt. Hannah Arendt, sí. Gracias, profe. Entonces, quisiera ver cómo desde la historia, cómo se podría ver la perspectiva de un documental como este.
Pues es muy testimonial, pero también, digamos, es todo completo así en un día no puedes, porque es como 20 horas, si no estoy mal. Pero, Sí, son digamos, 10 horas, pero con subtítulos, ok. entonces es re. Sí, es que hace mucho tiempo yo lo vi en el colegio, de hecho, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era muy largo. Pero la cosa es que sí, ¿no? Es, en términos de la cultura de la memoria, es de los hitos más importantes, porque incluso en Alemania, digamos, aunque aparte de los procesos que había mencionado que empiezan en los años 60, algo que tuvo un gran impacto público así no había en ese momento, ¿no? Eso fue, o sea, para nosotros, para mi generación, la primera vez que tuvimos algo así, realmente experimentamos algo así con gran impacto en los medios, era la lista de Schindler, porque ahí fuimos a verla con la clase. Y también fuimos al campo de concentración de Dachau, más tarde Auschwitz también. Pero algo así que llega a todo el mundo era para nuestra generación la lista de Schindler, pero para gente un poco más vieja era este documental de Claude Lanzmann, Shoah, y para mucha gente era la primera vez que realmente se enfrentaron con esto y era importante, sobre todo porque emplean mucho los testimonios directos de sobrevivientes. Y bueno, eso es raro porque en los años 80 la gente ya habría debido saber, pero para muchos realmente esto era el contacto con el holocausto, con el tema. Entonces, en ese sentido, el valor historiográfico es menor, digamos, porque es más testimonial. El valor para la cultura de la memoria es enorme, es el hito, digamos. La otra serie que tuvo un impacto parecido más en Estados Unidos y Alemania Occidental es Holocaust, la serie gringa de los años finales de los 70, inicios de los 80, creo. Estas dos eran más o menos como en esa época, para esa generación, tal vez la de mis papás. Esos eran los eventos más grandes que los acercaron a esta temática, aunque gente que no tenía nada que ver con la academia y nada de eso, ¿no? Entonces así veo que el valor es muy alto todavía hoy, porque también presenta muchos testimonios de gente que estaban ya al final de su vida, que habían vivido ciertas cosas, pues entonces tener esto ahora para siempre tiene un valor memorial muy, muy, muy alto, ¿no? Hay algunos testigos que describen cómo llevaron a cabo las masacres y todo esto. Entonces, pero bueno, para verlo es todavía hoy es bien fuerte, o sea, es mucho más fuerte que esas vainas de Hollywood, como la lista de Schindler, por ejemplo. Sí. Sven, con respecto a Sí. fuentes, como que hay nuevas formas de aproximarse o formas recientes en las que ciencias sociales y ciencias humanas se han aproximado a este tipo de temas, como con archivos poco explorados o alternativas Sí, metodológicas. sí, yo creo. O sea, hay mucha microhistoria ahora, ¿no? Que intenta vincular estos grandes procesos. Pues, por ejemplo, de Auschwitz vimos, ¿no? Eso es prácticamente historia global. Eso fue un hub que incluía casi toda Europa. Pero eso vincularlo con destinos individuales o con lo que pasaba en algunos pueblos, familias, estos cada vez salen más de esas cosas. Tú puedes encontrar esas vainas, de hecho. Por ejemplo, yo trazando, digamos, el camino de mi abuelo paterno por Rusia, yo también encontré que pocos días después de cada lugar donde pasaba, había una masacre. Porque ahí pasaron la SS, Einsatzgruppen, y empezaron a masacrar a la gente. Entonces ahí todavía puede salir mucho, digamos. Pero sobre todo en este nivel, lo que pasaba en estos países, digamos, de Europa Oriental, surgen cosas nuevas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando te dije lo de las masacres, cuando mi abuelo entró a Rusia, ellos entraron por el sur, por Rumania, de hecho. Y ya en Rumania empieza el holocausto, de hecho, porque empiezan a masacrar a los judíos. Y eso es un holocausto propio. Eso es la dictadura de Ion Antonescu, que es como un mini Hitler más o menos. Y él mismo es súper antisemita y esos pogromos lo hacen ellos sin ayuda de los nazis, incluso en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que poner mucho más cuidado en esta autonomía también de los... Comparto de que cuando los nazis entienden más o menos que no van a ganar la guerra, es ahí cuando escalan el holocausto como una especie de victoria alternativa.
Como ellos dicen, bueno, no vamos a poder ganar la guerra, entonces arrasamos con los judíos por lo menos. Pero eso no tendría ninguna racionalidad. Sería como una especie de victoria absurda por sí misma, o sea, matar a la gente porque sí, más o menos, ¿no? Entonces hay un historiador que se llama Peter Longerich, que tiene un enfoque muy diferente, que viene más de la ciencia política, es más interesante. Entonces él muestra que aunque sea algo muy pervertido, matar a la gente en masas así, tiene una racionalidad política, porque los nazis claramente usaron esas masacres, los genocidios, como forma para relacionarse con sus aliados, como Hungría, por ejemplo, Rumania, etc. En ese sentido, los presionaron mucho para que hicieran estos masacres y estos genocidios. Hungría, muy al final de los 4, cuando la guerra ya estaba perdida, todavía manda 400.000 judíos a Auschwitz que murieron allá. Entonces, la lógica es más o menos vincularlos con este crimen, justo porque sabían que era un crimen imperdonable y que cualquier país que participaba en eso no podía esperar merced de los aliados. Entonces lo usaron como una forma para vincularse a estos países y forjar una alianza de sangre, se puede decir, ¿no? Y de hecho, en el caso de Rumania se puede ver que eso es cierto, porque Rumania empezó su propio holocausto ya muy temprano, en verano del 41, masacrando a los judíos, por ejemplo, en el pueblo donde estaba mi abuelo, ese mismo día, donde él estaba allá. O sea, es imposible que él no estuvo allá mirando algo. Mataron 15.000 personas en trenes, o sea, los dejaron en trenes y se murieron, digamos, por la deshidratación y la falta de oxígeno y esto. Entonces era un pogrom bastante fuerte. Entonces Rumania estaba muy activo en eso, pero cuando se dieron cuenta que Alemania estaba perdiendo la guerra, ahí empezaron a bajar la cuota y empezaron a negarse a entregar judíos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Alemania presionaba a los países para que siguieran con eso, para contar con su apoyo y para que se forjara una especie de comunidad de destino, se puede decir, ¿no? Y en el caso de Italia también es muy interesante, porque Italia fue miembro del Eje, pero Italia no entregó judíos. Mussolini se negaba a esto, de hecho, siempre buscando otros pretextos, ¿no? O sea, Italia, por ejemplo, sí impuso las leyes de Nuremberg, también una versión modificada. O sea, había discriminación racial en Italia y todo eso, pero no había un holocausto. No los entregaron a los alemanes. Entonces siempre los pretextos eran diferentes. A la final Mussolini dijo, bueno, los judíos se necesitan porque ellos son los comerciantes que mantienen el comercio en el Mediterráneo, no podemos hacer esto, etc. Hasta que cuando Mussolini cae y lo instalan de nuevo en ese norte, prácticamente ya no tiene poder, ahí empiezan a entregar los judíos a Alemania, ¿no? Como se ve en la película La vida es bella. Entonces, Alemania sistemáticamente usaba esas políticas para ¿cómo se puede decir? Ejercer coerción contra esos estados que o eran títeres o muchas veces eran formalmente autónomos, pero en la práctica no lo eran. Entonces el holocausto sí tenía cierta racionalidad desde ese punto de vista, ¿no? Sí, es que Esas son yo también algunas líneas. yo también me preguntaba mientras tú pues dabas la charla, la clase, si en un contexto donde Alemania también está peleando en distintos frentes, esta decisión de industrializar la muerte no resulta muy costosa en cuanto a recursos humanos y todo Sí, para ganar la guerra. O sea, la primera fase de los campos, de hecho, es como más de esclavización, ¿cierto? Como de trabajo y de mano de obra, pero sí, industrializar y masificar la muerte, uno dice, pucha, pero igual esto también requiere toda una infraestructura material de trenes, de mecanismos y de gente, que uno dice, sí. si no eran como también más valiosos para seguir conquistando en la guerra. Entonces esa posición que tú dices, pues sí aclara un poco la duda. Sí, porque Timothy Snyder realmente dice eso, ¿no? Que estos campos todo esto era muy caro y sobre todo consumía muchos recursos, personal, logística, etc. Entonces, en esa situación que están perdiendo la guerra no tendría sentido. De ahí concluye que era más o menos una victoria alternativa, ¿sí? Uh-huh. Pero
hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayor parte del Holocausto ocurre en el 42, justo después del asesinato de Reinhard Heydrich, que era como uno de los arquitectos de todo esto. Entonces, como para vengar su muerte, empiezan con lo que llaman la acción Reinhard, como homenaje a este personaje. Entonces, digamos, la mitad de las víctimas del Holocausto caen en este año, como unos 3 millones. Y en estas cámaras de gas que se construyen allá en Polonia, sobre todo, pues en lo que era Polonia, lo que ahora es el gobierno general, estos se ponen casi siempre al lado de ciudades donde hay guetos, y ahí se liquidan estos guetos y la gente termina en las cámaras de gas. Y bueno, y esto es todavía entonces en un año en que Alemania piensa en la victoria. Todavía están luchando en África, en Rusia, ¿no? Está empezando la ofensiva de verano contra Stalingrad y el Cáucaso. Todavía no está decidido, mejor dicho. En ese sentido, en este año es más o menos el cumbre. Y a finales del 42, ya estas cámaras incluso se desmantelan porque ya está hecho, mejor dicho, ¿no? Lo que sigue funcionando son masacres, otros campos de exterminio. Auschwitz es como un hub europeo, se puede decir. Y ahora hay que tener algo en cuenta. En ese sentido, el Holocausto, en esa fase final, digamos, también sí tiene una dimensión industrial, pero no como uno piensa. Realmente quieren, esto es un poco en línea con lo que dice Agamben, también quieren transformar esto en un valor económico. Y Auschwitz es un buen ejemplo, porque Auschwitz es una fábrica de verdad. O sea, Auschwitz son 3 campos en realidad. Uno que es el primero, el 40, que es realmente un campo clásico. Auschwitz-Birkenau, donde la gente llegaba para ser eliminada. O sea, si llegaban enfermos o mujeres o niños, los mandaron enseguida a la cámara de gas. Pero donde estaba Primo Levi, por ejemplo, eso es Auschwitz III, Monowitz. Esa es una fábrica gigante de IG Farben, de un combinado químico. En esa fábrica produjeron gasolina sintética, caucho sintético. Entonces, claro, ¿no? La gente se moría allá trabajando por malas condiciones de higiene, también en masa. Pero de alguna forma estaba el intento de transformar esto también en recursos para la guerra, aunque no era muy rentable, porque obviamente, como uno se puede imaginar, que el trabajo esclavo no es muy eficiente, sí, pero sí estos campos estaban vinculados también con la producción económica. También en Alemania había muchos campos así, donde produjeron armamento, por ejemplo, o los cohetes, ¿no? Los B-2. Esos eran campos de concentración. Entonces, decir que simplemente era solo masacrarlos y eso costaba mucha plata, no es tan fácil tampoco. Ujú. Sí, Pablo, habría que hacer los cálculos. sí. Pablo nos preguntaba por el nombre del autor que mencionaste hace un rato sobre que estaba como más cercano a la ciencia política. Sí. Es un autor alemán que se llama, yo lo escribo al chat, es mejor. Así. Aquí Ricardo lo escribió, creo. Ahí está. Sí, es que él tiene muchos estudios, digamos, especializados, pero también tiene una obra así panorámica, ¿no? Que está en inglés, en español, no sé. Y él tiene ese enfoque que es más seco, tal vez, ¿no? Porque lo de Snyder se lee muy bien, hay testimonios y eso. Pero pues me parece que tiene más sentido lo que dice el tipo. Porque yo no creo que los nazis hubieran hecho algo así sin ningún tipo de racionalidad, ¿no? Ujú. Porque Oye, muchas veces esos ujú, genocidios sí tienen una racionalidad, no solo el nazi, pero claro, es una racionalidad perversa, lo cual no claro. quiere decir que no exista. Ujú. Sí. Bueno, Sven, nuevamente te agradezco y te agradecemos mucho pues por la charla muy enriquecedora. El curso de hoy pues estuvo, y por lo general los cursos de historia del mundo suelen saturarse un poco porque son muy pocas sesiones para abarcar temas y procesos como demasiado complejos. Entonces pues hoy fueron como un paneo de 2 guerras mundiales más el fenómeno del Holocausto, que es un tema en sí mismo, pero la verdad el acercamiento a las fuentes y a la misma bibliografía y la historiografía me gustaron mucho y espero que a los demás también. Entonces te agradezco nuevamente la presencia y el tiempo. Bueno, muchas gracias. Entonces, la próxima vez ustedes van a llegar a la Guerra Fría, ¿cierto? Sí, Ah, bueno, nosotros ya estuvimos en eso la semana pasada, estábamos un poco desfasados entonces, pero sí, no mucho.
No, la otra semana vamos a hacerlo un poquito más específico con Guerra Fría Cultural en cuanto a texto, Ok. pero pues que también es algo interesante para mirar. Bueno, chicos, Bueno, gracias a muchas gracias. todos. Cuídate, Gracias a Sven. todos. Buenas tardes, que estés bien. Chao. Gracias, Hasta luego. muchas Chao. gracias. Luego. Muchas gracias, hasta luego. Antes de que se vayan, chicos, entonces, pues ya tengo el texto para la próxima semana. Ahorita ya mismo lo subo. Vamos a tratar de sacar la última actividad del semestre, además del trabajo final, así como el debate, como un tallercito del 10%. Voy a ver si lo sacamos la otra semana y si no, lo sacamos la siguiente, que ya es como la de cierre de clases magistrales. Vamos a leer a una historiadora, periodista británica que hace algo de historia sobre como la Guerra Fría cultural. No es solamente la Guerra Fría de las ojivas nucleares, que es como la más tradicional. Sé que tenemos algunos vacíos que pueden quedar abiertos con el tema de guerras mundiales, entonces podríamos iniciar la próxima clase como agarrando un poquito de esta charla de hoy, de Segunda Guerra, como del balance. Incluso piensen en algunos comentarios a este texto de Bosenberg, a este balance historiográfico, que a pesar de no llegar a una solución y que también, como Sven nos mostraba, pues es tema complejo, pues nos puede ofrecer como como ir llenando algunos huequitos que nos quedan ahí de los años 30, 40. Y ya, pues para pasar a una historia no tan general, no tan súper panorámica como sé que lo hemos hecho en clases pasadas, sino también en análisis de caso, un tris más puntuales que también le ayudan a uno mucho para hacer en general historias globales. Entonces es un libro sobre una especie de compañía o de dependencia que crea la CIA para persuadir artistas e intelectuales como de desarraigarse de su inclinación comunista o de su inclinación hacia la izquierda, y que nos puede también ilustrar un poco una guerra fría que va más allá del temor a quién es el que aprieta el botón, si lo hace Moscú o si lo hace Washington, y que nos lleva también al terreno intelectual, en donde también va a ser de los años 50 y principalmente 60, como unos años muy agitados del siglo XX, muy revolucionados, muy revolcados literalmente. Entonces esperen que les suba el texto. Y bueno, pues voy a compartirles también un Excel en la plataforma como con las noticas del corte más discriminadas por la reseña y por la propuesta. Listo. Y me preguntan acá que si puedo enviar la grabación. Listo, voy a intentar comprimir el archivo. He tenido algunos problemas al momento de comprimirlo y subirlo al Moodle, pero espero que les haya gustado la clase y la invitación de Sven. Y a todos nuevamente muchas gracias. Feliz final de semana y nos vemos con los que faltarían para mañana, para los horarios de mañana. Yo quisiera proponerles si lo hacemos desde las 6. Sé que les había dicho desde las 5 o 5:30, no sé, pero no sé si podamos empezar a las 6. Sí, profe. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿A los que faltan? Profe, yo tengo una pregunta. Tú has grabado las clases anteriores, ¿verdad? Algunas, sí. ¿Esas grabaciones dónde las estás poniendo? No, es que por eso te digo que he tenido dificultad para poderlas subir, entonces ya ahorita busco cómo comprimirlas para que estén ahí habilitadas en la plataforma. ¿Listo? Vale, listo, gracias, profe. ¿Algo más? ¿Preguntas? Profe, pues sí, no, pues porque creo que de pronto es muy pesado. Si algo, pues nos avisas y te enviamos como los correos o algo y lo mandas por WeTransfer. Listo. O porque no, pues yo he visto que muchos profesores lo suben como a YouTube y pues ahí todos tenemos Ok, bueno, eso sí no sabía. Sí. Listo. ¿Algo más aparte de las clases grabadas? ¿Todo bien? Listo. Entonces, gracias chicos nuevamente. Que les termine de ir muy bien y nos vemos mañana con los que faltan y en 8 días con los otros. Cuídense. Una pregunta. Sí, dime. Mañana Profe, gracias. reuniones. ¿Cómo se aplaza el horario de 5 a 6? A 6, sí. Arrancaremos listo. desde las 6. 6 y 10, 10 y 20 y así. Listo, gracias Daniel. Bueno, chao. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias.